Buenos días, quinto año. Soy Josué Gallegos y esto es Geografía. Bien, ya estamos en el tercer bimestre y la mitad del año ha pasado volando. Así que solo nos queda esta mitad. Los alumnos que han hecho un buen trabajo, felicitaciones. Y los que todavía no dan un 100%, se espera que lo hagan en estos dos últimos bimestres. Pero antes de empezar y tocar el tema que vamos a tocar a continuación, quisiera dar un pequeño preámbulo sobre la información que ha llegado a mí. Según los colegios donde yo enseño, los promedios finales de los alumnos de quinto son bastante buenos. Comparándolos con los promedios de años anteriores, debemos reconocer que hay una gran diferencia. Así que de toda esta cuarentena y pandemia, me imagino que has sacado lo mejor, como siempre te acostumbro decir. Y lo mejor es que tu promedio ha subido. Eso quiere decir que en tu último año tus notas serán mucho mejores a las anteriores. Yo, honestamente, debo decir que esto se debe únicamente a tu buen desempeño, a tus ganas de aprender. Yo he hecho solo un poquito, que es enseñarte lo que sé, pero el resto lo has hecho tú, lo más importante. Así que yo debo decirte que estoy muy complacido, me siento muy satisfecho por lo que hemos logrado, o mejor dicho, por lo que tú has logrado. Bien, ahora sí, decirte que si no has logrado todas las metas que te has propuesto, en estos dos últimos bimestres tienes que conseguirlo sí o sí. Así que una promesa, una meta más para ti sería que este bimestre des una vez más todo tu máximo esfuerzo para que termine de la misma forma como en los bimestres anteriores. Bien, ahora sí empecemos, ¿qué te parece? Ya estamos en el tercer bimestre, este es el tema número 1 y es hidrosfera lo que vamos a ver en esta oportunidad. Bien, tal vez lo primero que deba decirte sea esta pequeña confusión para algunos, hidrología e hidrografía. ¿Realmente es lo mismo? Muchos podrían decir que es lo mismo, pero hay una ligera, muy pequeña diferencia. Ambos van a estudiar el agua, sí, pero la hidrología principalmente centrará su estudio en la composición química. No olvides eso, la composición química. Profe, ¿y la distribución? Mira, la distribución será más que todo parte de la hidrografía. Profe, ¿la hidrología no estudia la distribución? No, sí la estudia, pero la hidrografía lo estudia en mayor detalle. Y eso incluye algo. Esa distribución al mayor detalle implica que la hidrografía estudie a todo el agua del planeta, ya sea en la superficie, en el cielo o debajo de ella, de la superficie. Claro, ahí está la ligera diferencia. La hidrografía va a estudiar entre todo también el agua del subsuelo y vamos a tocar ello en un momento, ¿ya? Así que podríamos decir que es lo mismo, sí, casi en un 90%. La única diferencia es que la hidrografía, a diferencia de la hidrología, estudiará también el agua que no vemos. ¿Está claro? Continuemos. ¿Qué se entiende por hidrosfera? Bueno, etimológicamente, la hidra era una bestia mitológica, ¿verdad? No sé si algunos tendrán una idea de ello. Según la mitología escandinava, Siegfried cortaba la cabeza de este monstruo y le crecía otra, ¿no? Pero ¿dónde vivía este monstruo? En el agua, por supuesto. Y hay animales el día de hoy conocidos como hidras compuestos casi en su totalidad por agua. Así que hidros viene de allí. Profe, entonces, ¿qué significa hidrosfera? Esfera de agua. Bien sencillo, ¿verdad? Sigamos. Profe, antes de hablar de la definición, ¿qué nos podría decir? Seguramente tú has oído hablar frases muy conocidas, como por ejemplo, 3/4 partes de nuestro planeta es agua. Analicemos esta frase. ¿Es correcto decir ello? 3/4 partes del planeta es agua. Esta frase no está del todo precisa. 3/4 partes de la superficie terrestre está cubierta de agua. Eso sí es correcto. Solo de la superficie. ¿Ya? No olvides eso. ¿Cuánta agua hay en el planeta? Bueno, podemos decir que el total de agua de nuestro planeta está calculada aproximadamente en 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua. Profe, ¿eso corresponde o comprende a todo el agua del planeta? Sí, en un ratito vamos a hacer esa especificación. Y hablando de que cubren un porcentaje de la Tierra, profe, si las 3/4 partes es lo que cubre, sería el 75%. Cálculos actuales dicen que ese 75% ha disminuido y solo es un 71% en tiempos actuales.
Esto por el problema del calentamiento global, como ya te imaginarás. Muy bien, antes de seguir con este gran cuadro que tengo aquí, es necesario que hablemos un poco de la definición. Nosotros sabemos que la hidrosfera es la parte líquida del planeta. Ojo, líquida. Cuidado con esa palabra. Algunos podrían decir que esa parte líquida solo corresponde al agua en el estado líquido, pero no lo veamos desde ese punto, sino simplemente como que el agua es tiene la similitud del concepto líquido, pero ese líquido puede estar en cualquier estado. Tú sabes que puede estar en gaseoso o hasta en sólido, ¿ya? Bien, aquí es necesario hablar de una clasificación, una clasificación. Por ejemplo, existen diferentes clasificaciones de agua, como por ejemplo las aguas oceánicas, que me imagino que entiendes a qué hace referencia. Estas aguas oceánicas comprenden también a los mares. Claro, los mares son pequeños sectores de los océanos y de estos vamos a hablar en la siguiente clase específicamente. También comprende a las aguas lénticas. Esas aguas lénticas son aquellas que no tienen un desplazamiento, por eso su nombre proviene de allí, lento. Profesor, ya sé, los lagos, por supuesto. Las aguas criogénicas, esas aguas que están en el estado sólido, como por ejemplo los nevados, solo por poner un ejemplo. Sigamos. Las aguas biológicas. Profe, ¿cómo es esto? Las aguas existentes en los seres vivos, así como nosotros, los animales y las plantas. Existe agua en ellos, así que también debemos sumarlo. Las aguas atmosféricas. Por supuesto, el agua que está en la atmósfera. Podríamos decir que puedes entenderlo como el vapor del agua. La humedad, por supuesto. Las aguas freáticas, esas aguas subterráneas, las aguas del subsuelo, ¿no? Subterráneas. Bueno, no me alcanza, hasta ahí. Y por último, las aguas lóticas, que son de las que vamos a hablar el día de hoy, porque estas aguas lóticas hacen referencia específicamente a los ríos. ¿Está claro? Ríos que vamos a hablar que son, sus partes o elementos y algunos ríos importantes en el mundo. Bien, 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 bien. Ahora sí hemos hablado de lo que teníamos que decir, pero este cuadrito todavía no lo hemos tocado. Ya sabemos cómo están clasificadas las aguas, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo están distribuidas. Vamos a entender un poco este punto de aquí. Quiero que por favor prestes mucha atención, porque este cuadrito muchos no lo entienden al principio. Dicen, ¿qué dijo aquí? No lo entiendo. Así que muchísima atención. Y como ya dije y siempre lo digo, una hoja de anotaciones podría ayudarte para ello. Imagínate que este es todo el agua del planeta, ¿ya? O sea, los 1.400 millones de kilómetros cúbicos. De esto hemos hecho una división y vamos a entender aquí cuánta agua salada hay y cuánta agua dulce hay en nuestro planeta. Bien, empecemos con el agua salada, que como ya dije, son los océanos y mares y vamos a hablar de ellos la próxima semana. El agua salada en nuestro planeta corresponde a un 97%. Profe, ¿tanta agua salada hay? Por supuesto. Y solamente un 3% corresponderá al agua dulce. Algún alumno despistado podría decir, profe, en ríos y lagos, ¿esa es agua dulce? No necesariamente, o no únicamente. Mira, este 3% que yo he pintado aquí, mira, es la totalidad del agua dulce. Es decir, solamente estamos centrándonos en el agua dulce. Este es el agua dulce. Olvídate ahora del agua salada, ya no lo consideres. Solo estamos hablando, y mira la flechita de dónde sale, del agua dulce. Vamos a ver cómo está distribuida esa agua dulce. Por ejemplo, podemos decir que el 68,7%, o sea, más de la mitad, está constituido por los casquetes polares. Los casquetes polares. Profe, ¿cómo son estos casquetes polares? O sea, toda el agua sólida que existe en el planeta. No solamente nevados, no, sino aquellos continentes que están conformados o aquellos territorios que están cubiertos de hielo. Como por ejemplo la Antártida. Como por ejemplo toda esa región norte de Rusia conocida como Siberia. Alaska, la parte norte de Canadá y muchos otros territorios como Groenlandia. Por eso podemos decir que esos casquetes polares constituyen el mayor porcentaje de agua dulce. Pero también un gran porcentaje es el 30,1% constituido por el agua del subsuelo. Profe, ¿cómo es esto? ¿Cómo que el agua del subsuelo? El agua que está debajo de la tierra, que muchos dicen que es incalculable. Profe, ¿es más que la existente en los ríos y lagos? Sí, y por mucho.
El 0,9%, ojo, corresponde a otro tipo de agua, como por ejemplo, en un ratito explico cuáles. Y solo el 3% está constituido por lo que serían ríos y sobre todo lagos. Ahí está. Mira, ahí está, hemos acabado. Profe, ríos y lagos solo el 0,3%, ni siquiera el 1%, sí. Y usted dijo que iba a hablar de los otros, profe. Acá se hace referencia a todo el agua que se encuentra, como por ejemplo en los seres vivos, a todo el agua que se encuentra, por ejemplo, en la atmósfera, entre otros puntos más. Claro, entonces podemos decir, ojo, que los ríos y los lagos prácticamente tienen un porcentaje de agua muy mínimo o reducido. ¿Está claro? Bien, pero ahora tenemos que hablar de los ríos. Profe, tú dirás, pero si los ríos no constituyen mucho porcentaje de agua. Sí, pero son los más visibles, son los más notorios. De los lagos no vamos a hablar, si es que es posible lo mencionamos durante el Zoom. Algo rápido y puntual si es que las preguntas lo demandan. Pero hablemos de los ríos rápidamente. ¿Qué podemos decir de ellos? Que son corrientes superficiales de agua dulce. Dulce, lo destaqué. ¿Sabes por qué? Porque no existen ríos salados. No. Así que aquella persona que te diga este río salado es una mentira. Profe, pero se supone que no hay ríos salados. ¿Pero existirán lagos salados? Lagos salados sí existen. Pero como te digo, hablaremos de eso en el Zoom. Muy bien, así que los ríos son corrientes superficiales, se desplazan sobre la superficie terrestre o sobre la corteza, y nosotros los podemos ver. Es evidente decir que estos ríos nacen en una parte alta y se desplazan hacia una parte baja, como el dibujo más o menos te lo está mostrando. Te das cuenta cómo nacen en los cerros y hacia dónde van, hacia las partes más bajas, donde llegan principalmente al mar. Bien, vamos a ver algunos elementos o algunas partes de los ríos. ¿Qué te parece? Pero antes, una pequeña indicación. En nuestro país, en el Perú, los ríos se originan ¿en dónde? ¿Qué significará esto? Un alumno dirá, profe, yo sé. Eso es los cerros, los Andes, profesor, la cordillera, por supuesto. Así que coloquemos ello. En el Perú, los ríos se originan en la cordillera de los Andes. Andes, claro, que podríamos decir es la columna vertebral del Perú y de Sudamérica, ¿verdad? Porque si Sudamérica es una estructura continental, los Andes atraviesa ello como si fuera su columna vertebral, claro, y de allí salen los ríos tanto para el oeste como para el este. Bien, dicho ello, continuemos. Tal vez los elementos más importantes y que se suelen preguntar en un examen de admisión sean, por ejemplo, el caudal y el cauce y el caudal. Muchos alumnos desde pequeños se confunden y confunden estos términos aparentemente similares, pero ahora vamos a entender cuál es la diferencia. Primero, esta cavidad, ojo, esta cavidad que es por donde pasa el agua, se llama cauce. Muy bien, algunos le llaman lecho, así que por ahí ve anotando esas cosas. El cauce es la cavidad o el lecho, es el lugar por donde pasa el agua de un río. ¿Y cómo se llama? ¿Y qué es el caudal? El caudal es el volumen o la cantidad de agua. Ahí está que lo señala, mira, ese es el caudal. Ah, muy bien. Dicen que el caudal es variable, ¿verdad? A veces el río trae más y menos agua. Eso lo vamos a mencionar ahora. Ese es el régimen. ¿Cuándo hablamos del régimen? Cuando el río tiene, por así decirlo, un comportamiento durante el año. Ese es el régimen. Seguramente tú que has pasado por la avenida Universitaria y has visto el río Rímac, te habrás dado cuenta de que este río durante algunos meses tiene más agua y otros meses menos agua. A esa variación, ese comportamiento que puede cambiar durante el año, se le llama régimen irregular. Esto es cuando la cantidad de agua es diferente. Yo lo voy a colocar así, desigual, diferente. Y cuando trae la misma cantidad de agua, le colocamos el igual. Sería un régimen regular. Uy, mira, ahí cometí un error, pero lo corrijo rápidamente. El régimen sería acá regular. Claro, había cometido un ligerísimo error. Una vez más lo explico para los alumnos que de repente no estuvieron atentos. No se preocupen. El régimen, repito, regular es cuando los ríos traen siempre la misma cantidad de agua, la misma, igual. Y régimen irregular cuando los ríos tienen diferentes cantidades de agua durante el año. ¿Está claro? Este dibujito todavía no lo estamos usando, así que todavía no le prestes mucha atención. Continúo. Por otro lado, vemos que el punto más bajo, que lo voy a encerrar aquí con un verdecito especial, eso es
el talhue. ¿Qué cosa es el talhue, profesor? Podríamos decir que es la parte más baja del cauce y tiene una utilidad limítrofe. Cuando dos territorios se encuentran separados por un río, el talhue o la unión de los talhues, los puntos o partes más bajas, es lo que determina el territorio de un país, de un departamento, de un lugar con otro. ¿Está claro? Eso es cuando hay un límite natural, que en este caso sería ese río. Veamos otras partes de los ríos, como por ejemplo el origen. Nosotros podemos decir que los ríos se originan de diferentes formas. Algunos de ellos son a partir de los nevados. Mira, el nevado se descongela y va formando un río. Algunos a partir de lluvias. Pero aquí también podemos ver otros que se forman a partir de lagos. Los lagos también pueden originar algunos ríos. Es más, los arroyos también pueden hacerlo. Unión de pequeños riachuelitos que poco a poco se van juntando hasta formar un río más grande. Bueno, ese es el origen, y algunos dicen que el curso del río puede ser alto en las zonas más elevadas, medio, donde tiene la mayor erosión, mira, y acá por ejemplo en el dibujo está formando un cañón, curso medio, y el curso bajo es donde prácticamente desemboca. Vamos a hablar de la desembocadura en un momento. Tipo de cuenca. Los ríos pueden tener diferentes tipos de cuenca y se muestran aquí tres. Por un lado la exorreica, por otro lado la endorreica y finalmente la arreica. Expliquemos cada uno de ellos de manera muy precisa. Cuando hablamos de una cuenca exorreica, exo es exterior, cuando los ríos salen del continente, es decir, llegan al océano. Esa es una cuenca exorreica. Un ejemplo, el río Rímac, que desemboca en el mar. Una cuenca endorreica, endo, interior, aquellos ríos que llegan a un lugar dentro del continente, como por ejemplo un lago. ¿Hay ríos que hacen ello? Sí, en la cuenca del Titicaca, donde hablaremos más adelante. Aquellos ríos solamente llegan hacia el Titicaca. Allí nacen o allí terminan. Muy bien, y por último tenemos a la cuenca arreica. Profe, ¿y ellos a dónde llegarían? ¿A dónde se dirigirían? Bueno, la cuenca arreica corresponde a aquellos ríos que están llegando hacia un lugar y de repente el terreno es demasiado permeable. Así que el río se filtra y se filtra. Al filtrarse, la cuenca se seca y el río no llega a ningún lugar. ¿Hay ríos que tienen esa suerte? Sí. En la costa peruana podemos ver ello debido a que la costa es desértica. Bueno, ya tenemos el tipo de cuenca y finalmente terminaremos con la condición del río. A veces los ríos pueden ser afluentes y a veces pueden ser efluentes. La condición es el comportamiento frente a otro río. Por ejemplo, imagínate que este es un gran río, mira qué grande, y este un pequeñísimo río. Cuando este es un gran río y este un pequeño y se conecta, quiere decir que este pequeño río le entrega sus aguas a este gran río. Ejemplo sencillo, el que vamos a ver acá. Mira, imagínate que este es el gran río y por acá viene un río muy chiquitito y le entrega sus agüitas. Aún con una flechita lo podemos entender. Ahí está. ¿Cuándo llamamos a ello? Ese es un afluente. Cuando le da sus aguas. Ah, ya, perfecto. Profe, ¿y cuándo hablamos de un efluente? Cuando al revés de darle, le quita o le saca. Ah, ya, lo contrario, profe. Sí, lo contrario. Efluente no es el que da, sino el que quita. Y para que tú lo entiendas mucho mejor, vamos a hacer un dibujo donde tú puedas entenderlo a cabalidad. Acá está el río, mira. Y aquí afluente, le da sus aguas, ahí está con la flechita. Y efluente, mira, cuando le saca las aguas, ¿qué te parece? Y ya vemos allí, es más, lo enumeramos. 1, 2. Afluentes cuando le da 1 y efluente cuando le quita, le saca 2. Ahí está, qué facilito. Más fácil, imposible. Y desembocadura, como ya entenderás, es la parte final de un río. Y a veces el final de un río puede ser de diferentes formas. A veces puede tener una forma de embudo, mira, una forma de un embudito. Creo que muchos tenemos entendido que es un embudo. Y a veces puede ser de una forma ramificada. A esos dos tipos de desembocadura se le da una terminología precisa. Por ejemplo, ¿cómo se llama la desembocadura en forma de embudo? Estuario. Empieza con la misma letra, estuario. Claro, muy bien. Y por otro lado, la desembocadura en forma de rama se denomina delta. Yo he colocado ahí también los numeritos como para que tú puedas entenderlo. Mira, estuario número 1, desembocadura así, en embudito. Y
Número 2, desembocadura en delta, cuando se ramifica antes de llegar al mar. Repito, la desembocadura es la parte final de un río. Y con ello hemos visto todas las partes que tú debes conocer en un río. Ahora, me gustaría mencionar algo antes de concluir esta parte y pasar al último cuadrito. Los ríos son muy importantes en nuestros territorios. ¿Sabes por qué? Porque los ríos se aprovechan de muchas formas. Un ejemplo, y lo voy a tratar de colocar por aquí, es tratar de aprovechar el agua de los ríos para generar campos de cultivo. Mira, estoy haciendo ello. Agricultura. Yo lo voy a colocar acá. Claro, es una importancia. Profe, entonces esa sería una importancia de los ríos. Sí, pero no es la única. En muchos lugares del Perú se aprovecha la fuerza de la caída para generar luz, energía eléctrica. Centrales hidroeléctricas es la palabra clave. El hombre construye ello para aprovechar esa energía artificial, esa energía alternativa que se puede generar o se puede producir por la fuerza de los ríos. Pero no es lo único. También los ríos en muchos casos son turísticos, por supuesto. En los ríos se pueden hacer cualquier tipo de actividad, como el llamado o famoso canotaje. Los ríos captan la atención turística en muchas partes del Perú. Entonces los ríos son muy importantes desde muchos puntos de vista. Bien, entonces ya para terminar, hablemos de algunos principales ríos, no solo en el Perú, sino también en el mundo. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el Perú existen 3 regiones geográficas definidas: costa, sierra y selva. Vamos a hablar de ríos de la costa, hablemos de ríos de la sierra y hablemos de ríos de la selva. Por ejemplo, el Ucayali es un gran río selvático. Seguramente has oído hablar de él. Ambos, junto con el Marañón, forman al gran río Amazonas. Claro, Marañón, Ucayali son de los ríos más importantes en nuestro territorio. Profe, ¿y el Ramis dónde está? Está en la sierra, específicamente en la cuenca del Titicaca. Es el río más largo de esa cuenca. Así como, por ejemplo, en la vertiente de la selva, el Ucayali y el Marañón son los ríos de mayor tamaño. Y en la costa, profesor, el Rímac. El Rímac es el más importante. Profe, ¿por qué? Yo no le veo tanta importancia. Porque el Rímac es donde se encuentra o se emplaza la mayor cantidad de población en nuestra capital. Así que podremos decir que este río tiene que sacársele muchísimo provecho. Y es más, este río Rímac es donde se ha instalado la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas. ¿Te acuerdas que hablamos de ello? Sí, dicen que son 5 en total. Mencionaré rápidamente cuáles son y tu trabajo será anotarlo. La más destacada es Moyopampa, por supuesto. Esa se encuentra en Chosica. Si tú vas a Chosica podrás verla con mucha facilidad. Pero no es la única. Está también la central hidroeléctrica de Canta, de Barba Blanca, de Huinco o de Matucana. Entonces vemos diferentes centrales hidroeléctricas en este lugar. Como ya dije, una central hidroeléctrica, una construcción hecha por el hombre para producir energía eléctrica. Bien. Y en el mundo, profe, existen diferentes ríos. El Amazonas es el río más largo del planeta. Se encuentra en América del Sur. Y por acá tenemos también al Yangtze-Kiang, ¿verdad? El Yangtze-Kiang, uno de los más grandes ríos también en el mundo, encontrado en China, Asia. Pero no podemos dejar de mencionar al legendario río Nilo, río más largo en el África. Y también en América del Norte tenemos un gran río llamado Mississippi, que algunos le escriben a veces también con doble S, pero por una cuestión de espacio lo voy a hacer solo con uno, porque a veces también se le puede encontrar de esa forma. Así que tenemos entonces muchos ríos en el Perú, muchos ríos en el mundo, y cada uno de ellos será utilizado de la mejor forma o según cómo cada poblado o país le saque o le requiera ese provecho. Bien, conmigo sería todo eso por ahora, así que yo termino con esto. Te veo en unos momentos en el Zoom y debo dejar una tarea. Sí, la tarea, como ya sabrás, es la del libro y se acostumbra dejar siempre lo mismo. Las 5 primeras preguntas del Resolviendo en Clase de este tema, que es hidrosfera, y también las 5 preguntas del examen de admisión. Juntas sumarían 10 preguntas. Así que con ello hemos terminado y te veo, como ya dije, en el Zoom en unos minutos. Cuídate mucho. Chao.